Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los odios contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Buenos días, queridos hermanos que nos escuchan a través de su radio católica El Esplendor de la Verdad 105.3. Está con ustedes, como cada lunes, el seminarista Walter Fajardo, seminarista de esta diócesis amada de Estelí, y también tenemos detrás en controles a nuestro hermano Francisco Ortiz, que nos acompaña para que llegue a ustedes esta señal que trata de iluminar un poco la vida en el caminar de la fe. Creo, Señor, yo creo, es este programa creado con la finalidad de llevar a ustedes las herramientas necesarias para conocer cada vez más nuestras creencias católicas, para formarnos un concepto claro, un concepto que no ponga en dudas las enseñanzas de nuestra fe católica. Pues hoy traemos para ustedes el programa sobre Dios nuestro Señor. Creo en el mismo Dios que los protestantes, creo en el mismo Dios que los budistas, creo en el mismo Dios que los musulmanes. ¿Adoramos todos al mismo Dios? Esa pregunta es necesario responderla también, para que teniendo claro quién es nuestro Dios, nosotros podamos cumplir los mandamientos que Él nos pide para llevar una vida plenamente feliz según su voluntad. Y hablando de una felicidad relativa, porque sabemos que nuestra felicidad como tal la podremos vivir solamente cuando estemos con Él en el paraíso y tengamos pleno goce de su ser. Entonces, queridos hermanos, les invito a quedarse con nosotros y a poder participar al aire. Recuerden nuestros números: el 2714-0660, el 2713-9940 y el 8830-2384. Hoy pretenderemos dar a grosso modo ideas generales, pero claras, que nos permitan diferenciar a nuestro Dios de los demás dioses. Sobre todo en este tiempo donde reina mucho la confusión dentro de la Iglesia Católica por una mala aplicación de la palabra diálogo interreligioso o de la palabra ecumenismo, donde desgraciadamente por malas explicaciones o desconocimientos hemos tenido conceptos errados de lo que significan estas palabras. Creemos que ecumenismo, o en aras del ecumenismo, debemos creer cualquier cosa o aceptar cualquier cosa para estar bien con los demás. No. De esto no trata el ecumenismo. Cuando nosotros malinterpretamos los textos que el Concilio Vaticano II ha dado a luz para ayudar a la Iglesia de estos tiempos, pues creamos caos y confusión en medio del pensamiento de las personas creyentes, que al final terminan abandonando la Iglesia porque sienten que no hay claridad en la doctrina o que no se ponen de acuerdo los teólogos o los mismos pastores de la Iglesia.
Por eso es importante formarse bien. Yo siempre invito a las personas a la lectura, a la formación, porque el que no se forma bien, pues simplemente está a las expensas de lo que le pueda decir otra persona. No, yo incluso a las personas que me escuchan cuando voy a una conferencia, como siempre digo, les invito incluso a no quedarse con lo que yo digo, sino ir siempre más allá, leer, informarse, estudiar, confrontar lo que he escuchado, para no quedarse en la ignorancia. Hay que vencer la ignorancia religiosa de nuestro tiempo, y eso se logra únicamente con el estudio y la buena formación. Entonces, hoy vamos a entrar a esta temática, sobre todo porque hemos hablado en el tema anterior acerca de nuestra fe. E interrogamos a las personas que nos estaban escuchando por la radio acerca de su fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo conocer más de la fe? E invitábamos también a adquirir el Catecismo de la Iglesia Católica, una herramienta tan fundamental que desgraciadamente en muchas casas católicas, en muchos hogares católicos, no encontraremos. Qué curioso me parece a mí que cuando llego a visitar a varias personas católicas en sus hogares, poco encuentro las Sagradas Escrituras. Si las encuentro, es como un adorno. Allá en una mesa esquinera abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 90, puro polvo con telarañas. Y les aseguro que la araña que está guindada ahí ya se sabe el primer versículo del Salmo y el dueño de la casa no sabe ni cómo comienza. O muchas veces incluso la Biblia que tienen los católicos es la Reina Valera. Y están con el Salmo 23 ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lamentable. Y me encuentro, muchas veces visito estas casas y tal vez ni siquiera la Biblia encuentro. Pero no faltan y sobran, mejor dicho, las atalayas, el despertar, panfletos de las iglesias protestantes, de las sectas. Es lamentable. Entonces, cuando no hay una buena formación, cuando no hay lectura del magisterio, no hay lectura de las enseñanzas católicas, pues tendemos a creer cualquier cosa. Y de creer cualquier cosa, no formamos una idea errada de Dios. Una idea errada de Dios. ¿Por qué? Creemos que Dios es aquello que las diversas denominaciones cristianas nos van diciendo. Y algo importante que hay que entender es que no todas las denominaciones cristianas creen lo mismo que nosotros creemos. Hay una mezcolanza de creencias respecto a la divinidad, de manera tal que unos aceptan, por ejemplo, la creencia en la Trinidad, otros no la aceptan. Algunos no trinitarios aceptan que Jesús es Dios, otros que Jesús no es Dios. Porque así como hay trinitarios, hay otros que creen que solo el Padre y el Hijo son Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Y hay otros que creen que solo el Padre es Dios. Y hay otros que confunden incluso la forma de ver a Dios en el cristianismo con la forma de ver a Dios en el judaísmo o en el islamismo. Y peor aún, cuando comparamos a Dios con cualquiera de las divinidades de las diversas religiones que existen en el mundo. Pues ciertamente existen religiones principales como es el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo y el budismo. Pero también existen otras religiones que son poco conocidas y aportan un poco acerca del concepto de Dios que tienen muchas personas, porque hoy, en esta época en que estamos viviendo la nueva era, todo lo que es de Dios está mezclado, todo lo que es de las religiones está mezclado, al punto tal que llega a haber personas que no se saben qué cosas son. Si son chichos, son limonadas, no se saben. Es un revoltijo. Es cristiano, tiene la cruz en su casa, pero por el otro lado tiene la estrella de David, como los judíos, y de repente miras en su sala una media luna, como los musulmanes, y por allá en un estante miras a un Buda panzón, ahí sobándose, ¿verdad?, la barriga, y detrás allá miras que a Shiva o a cualquiera de los dioses hindú pintados en la puerta de su casa. Entonces, ¿no entendés qué cosas son? Hoy desgraciadamente la gente ha perdido el sentido de la seguridad, la certeza, la gente no sabe en qué creer y tiene aquella mentalidad, bueno, yo creo en Dios, pero por si acaso,
ese por si acaso que ha llevado a muchas almas a la condenación. Por si acaso, creo en Dios, pero por si acaso voy a tener aquí a Chiva, por un lado, y por si acaso voy a tener aquí una imagen de Buda, y entonces, por si acaso, ¿verdad? Porque yo creo en Dios, pero y si me muero y al final no existía Dios cristiano, hiciera el Dios musulmán o el Dios tal, pues por lo menos voy a saber qué decir o decir que lo conocía. ¿Cuánta gente no tiene seguridad de su fe? Pues bien, vamos a ahondar este tema después de la pausa. Recuerden no cambiar de radio, permanezcan con nosotros y descubramos cuál es nuestro Dios, el Dios al que como cristianos católicos adoramos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Creo, Señor, yo creo. Estamos hablando acerca de la importancia de conocer bien cuál es el Dios al que nosotros adoramos como católicos. Y para ello es preciso distinguir nuestra fe en el Dios verdadero de las creencias que otras religiones o que otros credos cristianos tienen acerca de Dios. Hablábamos de 5 grandes religiones. Entre ellas teníamos, por ejemplo, el budismo. Mucha gente anda detrás de las filosofías budistas. Hace poco, de hecho, si no mal recuerdo, el año pasado, miramos en un canal de televisión nacional que había una novela acerca de Buda. Y mucha gente se emocionó con las enseñanzas de Buda y que Buda aquí, Buda allá. Y el budismo también ha entrado a nuestra Nicaragua. Aquí hay sedes budistas. Uno si conoce del asunto sabe dónde encontrarlas. Y desgraciadamente pues la gente se confunde. Se confunde porque cree que las enseñanzas de Buda son buenas enseñanzas. La gente se da con eso. El criterio para decir que algo es digno de seguir es que bueno, me suena bueno. Siempre se basa en algo subjetivista. Es decir, si yo siento que está bien y me parece que está bien, debo seguirlo. No. ¿En qué usted fundamenta su juicio? ¿En qué dice usted, en qué basa su opinión para decir que algo es bueno? Si usted no tiene claridad, solo por el hecho de sentir lo bueno, no quiere decir que sea bueno. Hay cosas que parecen buenas, pero que son malas. Entonces, el budismo, por ejemplo, es una religión considerada ampliamente como una religión atea. No tiene Dios. Aunque Buda, el fundador, que se llamaba Siddhartha Gautama en su tiempo, creía en las divinidades de su época, pensaba que estas divinidades no eran la razón última del ser humano. En el budismo, las divinidades incluso pueden dejar de ser divinidades, porque para ellos el llegar a ser una divinidad es un proceso por medio del cual las personas, a través de las distintas reencarnaciones que han tenido y el cúmulo de méritos que han obtenido, pueden alcanzar un estado más elevado, pero que una vez terminado, por así decir, la carga de méritos que tenían, estas personas pierden su estado de divinidad y tienen que volver a empezar el proceso de reencarnaciones. El punto culmen en el budismo no es la divinidad, sino el famoso nirvana, la iluminación, donde el yo, la persona, el egoísmo desaparece. Se da casi una fundición, una fusión de lo que es el ser con el universo. Eso es lo que existe en el budismo. Entonces, Buda no es Dios, pero mucha gente responde, ¿cuál es el Dios del budismo? Ah, Buda. No, Buda no es Dios. Sin embargo, hay algunas personas dentro del budismo, sobre todo el budismo de estas nuevas generaciones, no el budismo primitivo, que le considera como una divinidad, porque tienen un desconocimiento de los orígenes del budismo, tienen un desconocimiento de las enseñanzas del mismo fundador del budismo. Y eso es lo que pasa hoy también en el cristianismo. Mucha gente mezcla los conceptos de Dios porque no tiene un conocimiento claro de lo que significa el Dios cristiano según las enseñanzas de Jesús, según las enseñanzas de la iglesia desde el comienzo. Entonces, el budismo enseña que no hay un Dios personal, supremo y creador de todo, que pueden existir divinidades, pero no tienen el mismo sentido que el Dios cristiano. Por lo tanto, es catalogada
como una religión atea, donde la persona lo único que busca es llegar a su estado de iluminación, es decir, estado de Buda. Eso es lo que significa Buda, iluminado. Y el perfecto Buda, pues, es Siddhartha Gautama, según lo budista. Si nos vamos al hinduismo, es una religión donde ni los fenomenólogos de la religión, es decir, los que estudian, comparan los fenómenos, lo que se presenta, lo que se ve de cada una de las religiones, pues lo tocan, como dicen, con guante de seda, porque son unas honduras de leyendas, de creencias y de divinidades que no se ha podido dar un listado exacto de cuántos dioses existen en el hinduismo. Es la religión con más dioses a nivel mundial. Casi todo es una divinidad. Hay divinidad para todo lo que se quiera. Entonces, ahí lo que abunda es el politeísmo. ¿Qué significa politeísmo? Poli, muchos, teo, Dios, muchos dioses. Entonces, en el hinduismo, todo se relaciona con la divinidad. Todo tiene explicación en lo divino. Existen miles de leyendas y cuentos populares que explican cómo los dioses han venido a relacionarse con el mundo. Y entonces eso ha influido en la cultura hinduista. Por ejemplo, con este famoso tema de la ideología de género que se ha popularizado en estos días, vemos que en el hinduismo existen alrededor de 5 géneros y para ello lo validan en sus creencias religiosas. Por ejemplo, hay deidades que han tomado, aunque su forma sea masculina, forma femenina, para poder realizar alguna de sus aventuras. Entonces, que nazca una persona, por ejemplo, hermafrodita, es visto como algo divino, como algo digno de alabanza, pero no como un problema tal vez en la formación de los genitales, no. Si nace una persona con 3, 4 extremidades, pues eso es visto como la encarnación de un dios, e incluso a estas personas se le llega a rendir latría, es decir, adoración. Sus concepciones de la divinidad pues, han marcado mucho la cultura hindú, pero ellos creen en una cantidad X de dioses. Entonces, todo para ellos es Dios. Tienen algunos un sentir panteísta. Panteísta, ¿verdad? Eso significa todo es Dios. Y de repente que la misma naturaleza es una extensión de Dios. Es decir, no es que, como nosotros los cristianos creemos, que Dios puede estar presente en todos lados y en todo podemos ver a Dios, sino que aquello que ellos ven es Dios. Este árbol es Dios. Esta piedra es Dios. Hay una extensión de la divinidad en el cosmos. En el cosmos. Entonces, el hinduismo es una religión politeísta. Tenemos el islamismo, por otro lado. El famoso dios del islamismo que hemos escuchado en nuestro día muy mentado, Alá. Alá, cuyo único profeta es Mahoma, según la creencia musulmana que está escrita en el Corán. El Corán es el equivalente a nuestras Sagradas Escrituras, es decir, su libro sagrado, aunque no es el único libro sagrado que tienen, porque existen otros textos que vienen también a complementar la doctrina de Mahoma y que también son textos sagrados para los musulmanes. El Islam profesa la fe en un Dios único, pero este Dios único, a como lo presenta el Corán, con 99 nombres distintos o atributos de este Dios, el noble, el poderoso, el bondadoso, el justo, etcétera, 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 no es equivalente a nuestro Dios cristiano. Porque, por ejemplo, el Dios de Mahoma tiene límites, tiene sus límites, sobre todo en el aspecto del amor. El Dios de Mahoma puede amar solo a los fieles, pero no puede amar a los infieles. Es un Dios que en su amor es limitado. El Dios cristiano, por ejemplo, ama a justos y pecadores, de tal manera que dice la Escritura, hace caer su lluvia sobre los buenos y los malos, salir el sol sobre los justos y los pecadores. Mientras que el Dios de Mahoma no es así. El Dios de Mahoma solo busca y procura el bienestar de los que son fieles, y a los que no son fieles pues manda el Corán pasarlos por espada. Y hemos visto que una mala interpretación
de estas palabras del Corán, pues han desatado muchas, entre comillas, guerras santas por parte del Islam en la práctica de lo que se llama la yihad menor. La yihad menor, donde se busca la propagación de la fe y la práctica de la fe verdadera a costa incluso del asesinato de aquellos que no crean en el Dios de Mahoma. El Dios de Mahoma no es el Dios cristiano. El Concilio Vaticano II ha hablado, si no estoy mal en la Unitatis Redintegratio, ha hablado acerca de que los musulmanes tienen este sentido de buscar y adorar al Dios verdadero, pero necesitan la luz de la fe cristiana para lograr este objetivo. Que esto nos quede claro. Porque muchos confunden y dicen, es que ellos también adoran al Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No, no es así. Recuerden que el islamismo nace como una herejía dentro del cristianismo. Mahoma era cristiano, algo así como Martín Lutero. Inició el protestantismo, que es una herejía que ha nacido dentro de nuestra fe cristiana. Entonces, el hereje Mahoma predica el Corán, predica las revelaciones que según él obtuvo del arcángel Gabriel, dictadas por él, y empieza su proceso de difusión o proselitismo de su fe. Y así es como llegamos a obtener, pues, la doctrina musulmana. Un hombre que dice tener revelaciones recibidas del arcángel Gabriel y que anda propagando, pues, su fe por todo Oriente, al punto que va a convertir mucha gente. Y para que lo sepan ustedes, queridos hermanos católicos, hoy la religión musulmana tiene más de 1.300 millones de seguidores en el mundo. Es decir, es la segunda religión a nivel mundial. La primera es el cristianismo. Sin embargo, recuerden que dentro del cristianismo, según los índices de valoración de la fe, es un conglomerado de creencias. Van los católicos, van los protestantes, van los ortodoxos, van etcétera, etcétera, todo este conglomerado de fe envueltas dentro del paquete de cristianismo. Por tanto, los cristianos siempre son más en el mundo. Sin embargo, ellos son más que los católicos. Actualmente nos superan los musulmanes a los católicos. Los católicos rondamos por lo general, según las cifras que he encontrado, el 1.250 millones de católicos en el mundo. Es decir, los musulmanes nos llevan entre 50 y 70 millones más de seguidores. Para que ustedes vean cómo estamos de mal. Cómo estamos de mal. Muchos cristianos, cuando empezó a surgir el islamismo, comenzaron a evangelizar esas tierras para traer de nuevo a la fe verdadera a los que habían sido confundidos por el hereje Mahoma. Y hoy ya no se hace esto. Más bien se conforman con entrar en diálogo con los musulmanes y aceptar lo que los musulmanes piensan. Estamos mal, hermanos, hay que reflexionar. Bueno, vamos a una pausa, luego volvemos para continuar conociendo más acerca de la divinidad a la cual nosotros adoramos. Y lo estamos haciendo por un proceso de depuración. Vamos conociendo lo que no es el Dios católico para poder llegar a saber cuál es el Dios católico. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Continuamos con este su programa, Creo Señor, Yo Creo, hablando hoy acerca de cuál es el Dios al que nosotros como católicos adoramos. Estábamos hablando acerca de los musulmanes y cómo la Iglesia ciertamente ha dicho que en ellos hay un sentir en cuanto a la búsqueda de adorar a este verdadero Dios. Adorar a este verdadero Dios. En Nostra Aetate, el documento del Concilio Vaticano II, en su numeral 3 dice: los musulmanes adoran al único Dios viviente y subsistente, creador del cielo. Es lo que ellos profesan. Los musulmanes profesan adorar al único Dios verdadero, al Dios de Abraham. Pero lógicamente estas palabras tenemos que entenderlas en su conjunto para saber que hay diferencia entre el Dios Alá y el Dios cristiano. No es el mismo Dios.
no es el mismo Dios. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que no podemos hacer mezcolanza de nuestra fe. La fe cristiana, católica, no es la misma fe que las demás religiones. Y el pensar que todas las religiones son iguales o en todas podemos encontrar la salvación verdadera, que todas dan igual, es un grave error. Es un grave error. Decía el padre Michael Müller: hemos visto cómo no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, es muy impío el pensar y decir que toda religión es buena. Decir que toda religión es buena es igual a decir el diablo es tan bueno como Dios, el infierno es tan bueno como el cielo, la mentira es tan buena como la verdad, el pecado tan bueno como la virtud. Es impío decir respeto toda religión. Eso es como decir respeto al diablo como a Dios, al vicio como a la virtud, a lo falso como a lo verdadero, a la deshonestidad como a la honestidad, al infierno como al cielo. Es impío decir importa poco lo que un hombre crea, con tal que sea un hombre honesto. Palabras del padre Michael Müller. Es una verdad que tenemos que tener claro nosotros. No podemos decir que es bueno todo, porque si todo fuera bueno, entonces Dios nos hubiera revelado y nos hubiera dado sus mandamientos, porque hubiera dicho, crean lo que ustedes quieran creer y lo que sientan que deben creer. No, Dios nos ha dado, se nos ha revelado, nos ha dado su palabra precisamente para que sigamos lo que Él nos ha dicho. Para que tratemos, hermanos, de evitar formarnos esos criterios errados, donde, es que bueno, todo es igual, es el mismo Dios. Aterricemos en nuestra fe cristiana. El mismo Dios, he oído yo decir eso, pero hermano, sí, mira, yo quiero ir al culto porque de todos modos ahí es bien bonito y de todos modos es el mismo Dios al que adoramos. Es al mismo Dios al que adoramos. Y no importa si vienen los hermanos a rezar aquí a mi casa, los hermanos separados, porque de todos modos es el mismo Dios, entonces yo rezo con ellos. Que la iglesia haga un esfuerzo por buscar a estas almas y traerlas hacia su seno. Y a veces la iglesia se vea en sus pastores, en sus sacerdotes, en este complejo trato de incluso llegar a compartir momentos de oración con ellos, no quiere decir que adoremos al mismo Dios. Analicemos las cosas. El Dios de los católicos. ¿Cuál es nuestro Dios? Según hemos aprendido en el catecismo de la iglesia, nuestro Dios es la Santísima Trinidad. Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como lo dijo Jesús, bauticen en el nombre. No dijo en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre para estas tres distintas personas que son un único Dios verdadero. Lo acabamos de leer este domingo en el Evangelio de Juan, cuando decía Felipe a Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús le decía, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. El Padre y yo somos uno. Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, tres personas distintas, un único Dios verdadero. Ese es el Dios de los católicos. El Dios de los católicos tiene madre. Claro que tiene madre. La Virgen Santísima. Y no porque la Virgen haya creado a Dios, sino porque literalmente le parió, lo dio a luz. Dios se encarnó en sus entrañas purísimas y la Virgen lo dio a luz. Por eso nuestro Dios tiene madre. La segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo divino, Jesús nuestro Señor, se encarnó en el vientre de María y nació de ella. Por tanto, el Dios al cual los católicos adoramos tiene madre. Tiene madre. Jesús nos enseñó a invocarlo a nuestro Dios como Padre. Por el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo hace clamar en ustedes, Abba, papá. Llamamos a Dios papá. Más que por su nombre, más que por el nombre de Yahvé, nosotros le llamamos papá. Jesús nos enseñó, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Abba que estás en el cielo. Padre. Le llamamos en un sentido de relación filial, más que de tú a tú. Como usted, si es hijo, no llama a su padre por su nombre. Oye, Juan, mira, necesito tal cosa. Usted le llama papá. Necesito tal cosa.
papá, como decimos nosotros aquí en Nicaragua, papá, tal cosa. Pero no le llamamos por su nombre, sino que le llamamos en este sentido filial, el cual Jesús nos enseñó a utilizar. Si no hubiese sido Él el que nos lo enseñara, jamás nos hubiéramos atrevido a llegar a esta intimidad y esta relación con Él. Es en el Hijo que hemos sido constituidos como hijos de Dios. Entonces, el Dios de los católicos es trino. Tiene madre, se ha encarnado. Y los católicos le llamamos Yahvé, según las últimas investigaciones bíblicas que apuntan a que el nombre o la pronunciación del nombre de Dios, la más próxima, es el término Yahvé, porque el nombre de Jehová brota de una mala traducción de los textos. Cuando los judíos alejandrinos quisieron ponerle vocales al alfabeto hebreo, pues como el nombre de Dios era impronunciable para los judíos, el famoso tetragrama sagrado, YHWH, el tetragrama sagrado era impronunciable. Entonces los judíos, ¿qué es lo que hicieron? Estos judíos masoretas pusieron vocales y el equivalente al nombre de Dios para los judíos era Adonai, Shaddai. Utilizaban esos términos para no pronunciar el nombre de Dios, que era sagrado, que solo el sumo sacerdote decía una vez al año en la fiesta del Yom Kippur sobre el pueblo judío, en el día de la expiación. Entonces, YHWH, el tetragrama sagrado, era impronunciable. Por tanto, utilizaban para referirse a Dios palabras equivalentes: Adonai, Shaddai, el Shalom. Entonces, ¿qué es lo que hacían los judíos masoretas? Poner donde aparecía en las Sagradas Escrituras el tetragrama sagrado, pues ponían las vocales de Adonai para que la persona que leyera dijera Adonai en el momento de la aparición del nombre de Dios. Con las traducciones se fueron mezclando las letras y conformaron la palabra Yahweh, de donde surge el término Jehová. Entonces, Jehová es una mala traducción del nombre de Dios. Jehová no es el nombre de Dios, como tampoco lo es Yahvé, pero Yahvé es un aproximado y es la forma más aproximada, dicen los biblistas, del nombre de Dios. Por eso los católicos en sus Biblias leerán Yahvé, aunque en oración y en nuestra fe le llamamos, más que por su nombre, le llamamos con este sentido filial, como dice Jesucristo, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener claridad de nuestra divinidad respecto al Dios que adoran en las sectas cristianas. El Dios de las sectas cristianas, por ejemplo, el Dios de los protestantes no se ha encarnado, no tiene madre. Si usted le pregunta a un protestante si Dios tiene madre, le va a decir que no, que es imposible que Dios tenga madre. Esto lo escuchamos y por eso no creen que María es madre de Dios y atacan tanto a la Virgen y la maternidad de la Virgen. Entonces, ¿es el mismo Dios? No es el mismo Dios. Nuestro Dios para los católicos tiene madre, para los protestantes no tiene madre. No tiene madre. Se nos están reportando algunos hermanos. Tenemos reportes. Heidi Guevara a través de Facebook. Dice que está muy interesante el tema y tiene una compañera que va donde le invitan porque dice que todo es el mismo Dios, siempre es el mismo Dios al que se adora. Entonces, estamos aclarando aquí que perfectamente no es eso lo que tenemos que tener en nuestra concepción, sino lo contrario, no es el mismo Dios, hay que tener claridad. Como les decía, el Dios de los católicos se ha encarnado. Para los protestantes, aunque Jesús es Dios, Dios no tiene una madre. Entonces, ¿cómo aceptan que Jesús es Dios, pero que la Virgen no parió a Dios? Entonces, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Y como decíamos, Jehová no es nuestro Dios, porque Jehová es una mala traducción del nombre de Dios. Es una mala traducción. Ciertamente, incluso dentro de la misma Iglesia Católica, se utilizó el nombre de Jehová por muchos siglos. Pero la profundización en la investigación acerca del nombre de Dios, de dónde proviene el término, pues ha llevado a darnos cuenta que el término Jehová no es el término más propio para llamar
a Dios. Por eso desde el siglo XIX la iglesia ha abandonado el uso del término Jehová para llamar a Dios. Si somos católicos, no podemos consentir este nombre. Ya la iglesia se ha pronunciado y nos ha dicho que no es el nombre propio de Dios, que no es una traducción correcta del nombre de Dios. Entonces, y vemos muchos católicos incluso que en sus casas colgados los cuadros ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, colgados en la casa de los católicos o en los negocios. Imaginen, cosas que vemos. Bueno, vamos a ir a una pausa para continuar luego desarrollando este tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Continuamos, hermanos, hablando en este día sobre el tema el Dios al cual adoramos los católicos. Ya hemos hecho algunas claras distinciones, por tanto, hermano, usted tiene que formarse un criterio sano. No es lo mismo, no está bien cuando usted va a un culto protestante a adorar a Jehová. Jehová no es nuestro Dios. Jehová no es el nombre de nuestro Dios. El Dios de los protestantes no se ha encarnado, no tiene madre. No adoramos al mismo Dios. Sin embargo, es loable ver que estas personas buscan con sinceridad a Dios. Lo que pasa es que están confundidos por la mala interpretación de las Escrituras, por la lejanía de la sana doctrina, porque se han apartado de la iglesia que Cristo fundó. Entonces estas personas más bien son dignas de compasión y debemos orar por ellos. Yo no estoy diciendo que los protestantes sean malos o que vamos a odiar a los protestantes en ningún momento, que no se entienda eso de mis palabras. Sin embargo, hay que tener claridad que no adoramos al mismo Dios, es la verdad. Y yo no puedo taparme los ojos ante la verdad o hacerme el sordo. Nuestros hermanos protestantes están llamados a encontrarse con el verdadero Dios dentro de la iglesia que Jesús, nuestro Señor, ha fundado, que es la Santa Madre Iglesia Católica. Por eso el siguiente tema que vamos a abordar va a ser acerca de la Iglesia Católica. Una única iglesia, la iglesia que Jesús fundó, para que tengamos claridad por qué los católicos creemos que esta es la iglesia de Jesucristo. Y tengamos ideas claras y verdades bíblicas que nos demuestran, y no solo bíblicas, que nos demuestran que esta es la única iglesia fundada por Jesús en persona. Entonces, hermanos católicos, les ruego, por favor, no vayan a cultos protestantes a adorar a Jehová. De hecho, conocía un testimonio leído sobre un sacerdote exorcista donde se encontró en uno de sus casos que un demonio de los varios que poseían a una persona llevaba el nombre de Jehová. Hasta existe un demonio con el nombre de Jehová. Los demonios se han atribuido este nombre para sentirse adorado por los que buscan a Jehová. Recuerden que el demonio siempre está buscando ocupar el lugar de Dios. Y al hombre estar adorando a una figura divina que no es la real, que tiene el título de Jehová, el demonio lo ha usurpado. Entonces existe un demonio que se llama Jehová. Sigue cuidado que cuando usted está invocando a Jehová, cuidado, está invocando a este demonio. Es peligroso y nos exponemos a esto. Entonces hay que más bien catequizar, evangelizar a los protestantes para que se den cuenta cuál es el verdadero nombre de Dios, mostrarles las citas bíblicas que demuestran que Jesús es Dios y que Jesús se ha encarnado en María y que si Dios se ha encarnado en María, entonces María es la madre de Dios. Al hablar de María como madre de Dios no es exaltar a María, sino es exaltar a un Dios que nos ha amado tanto que quiso tomar nuestra naturaleza y hacerse uno de nosotros, igual en todo a nosotros menos en el pecado. Es todavía más admirable. El Dios de los católicos es un Dios admirable. Por eso, hermanos, si usted tiene su negocio, esos stickers, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o en su casa, esos Jehová no sé qué, no, quítelo, hermano, si usted es católico. Cómprese uno que no diga Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si usted en su Biblia va a leer y aparece el término Jehová, posiblemente sea una Biblia protestante. Es una Biblia protestante. Fijémonos, mucha gente está recibiendo ahorita, aquí en este libro estoy viendo, a los mormones y a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en el Dios que nosotros creemos, la Santísima Trinidad. Ellos creen que Jehová es Dios, que Jesús no es Dios, sino una persona que ha llegado a ser elevada por Dios,
que incluso para ellos es el mismo San Miguel Arcángel, como lo tienen en su libro que enseña verdaderamente la Biblia, un librito pequeño amarillo que lo he leído completo para analizar todas las herejías y errores que en él están. Y en una de las enseñanzas dice precisamente esto, que Jesucristo es el mismo San Miguel Arcángel, y ponen textos mal interpretados como paralelos para ver que Jesús es el mismo San Miguel Arcángel según ellos. Y el Espíritu Santo simplemente es una fuerza, una energía divina, una energía de Dios con la cual actúa en el mundo. Entonces, no es ese nuestro Dios. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son personas distintas, pero que los tres son Dios? Son consubstanciales, dice la Iglesia. La misma sustancia divina. Entonces, el Dios de los testigos de Jehová no es mi Dios. Pero llegan, bueno, le venimos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y usted le abre la puerta y lo recibe en su casa, lee la palabra, porque por lo general ellos dicen, a ver, ¿qué dice aquí en este texto? Léame, hermano, ¿qué dice? Le dan a usted su Biblia errada, ediciones del Nuevo Mundo, mal traducida, la peor edición que hay a nivel mundial acerca de la Sagrada Escritura, y usted viene y lee, busca a Jehová en tus años de mocedad, que ese es como el texto de base que siempre ocupan. Busca a Jehová en los años de mocedad, en los años de juventud. Y usted entonces entra en diálogo y comunión con los testigos de Jehová, los recibe en su casa, platica con ellos, ora con ellos, y usted está adorando a Jehová, y a un Jehová que incluso es distinto del Jehová de las otras sectas protestantes, porque el Jehová de las otras sectas protestantes es el Padre en la Santísima Trinidad, pero para los testigos de Jehová, el Jehová es el único Dios porque no creen en la Santísima Trinidad. Entonces, ¿es el mismo Dios? No. Pero mucha gente anda diciendo, es que es el mismo Dios. Los mormones, vamos lo mismo con los mormones. Para los mormones Jesucristo no es Dios. Es un gran profeta, nos viene a mostrar el camino hacia Dios. Pero el último profeta y gran profeta es John Smith, no Jesucristo. Jesucristo no es Dios. Entonces ellos también tienen una figura deformada de lo que es Dios. Es una figura deformada. No creen en la Santísima Trinidad. Y llegan los mormones a su casa primero hablándole sobre Jesucristo y le hablan con la Biblia en mano. Y después a la tercera visita ya le están hablando con el libro del Mormón y que el profeta Moroni y no sé qué otras cosas más le dicen. Y usted termina con el libro del Mormón en sus manos hablando de las tablas de oro y dejó abandonado a su Dios, al verdadero Dios, por seguir las enseñanzas de un hombre que quién sabe qué vio, qué día, qué se habrá comido ese día, tuvo alguna mala visión, algún sueño, una pesadilla y ya creyó que Dios le estaba hablando, como sucede muchas veces con algunas personas, que Dios me habló en sueño y quién sabe qué nacatamal se comió a medianoche y al día siguiente ya amaneció diciendo que el Señor le había dicho que fundara su iglesia. Entonces son cosas raras y la gente, yo no sé cómo creen esto, en qué se fundamentan para creer estas cosas. Dios ya se ha revelado. La Escritura contiene la revelación dada por Dios a nuestros padres. Se ha revelado el Señor. Y la iglesia nos muestra cuál es este Dios. Entonces, si yo no tengo claro cuál es el Dios al que yo adoro, yo no podré seguir sus mandamientos, no podré conocer su palabra, no podré alcanzar la verdadera salvación. Entonces, les invito a leer el Catecismo de la Iglesia Católica para que nosotros conozcamos cuál es la enseñanza real de la iglesia acerca de nuestro Dios, para que no creamos que la chicha es lo mismo que la limonada. El Dios de los protestantes, el Dios de las sectas no es nuestro Dios, pero como he dicho ya, no estoy diciendo con esto que los protestantes sean malas personas. No, ellos buscan muy bien intencionadamente al Señor, pero han errado el camino debido a personas que han mal enseñado la fe generación tras generación. Hay que tener la gracia y la capacidad de formarse bien para luego instruir a estos hermanos y traerlos hacia la fe verdadera y que juntos adoremos al verdadero Dios en el único rebaño con el único pastor que es la Iglesia Católica. Ese es el único rebaño de Jesucristo y Él es el único pastor. Y todos, según su deseo, todos tenemos que ser un solo rebaño bajo un mismo pastor. Les esperamos entonces el próximo lunes a esta misma hora, a las 10 de la mañana, para seguir ahondando estos temas de la fe, estos temas tan importantes para nosotros y que vamos a compartir sobre todo el tema sobre la iglesia, hablar acerca de unos fundamentos bíblicos y no bíblicos que demuestran que la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Jesucristo. Les esperamos y queremos invitarles también, antes que se me olvide, cierro con esto, el día sábado 20 en el Regadío a las 6 de la tarde se va a llevar a cabo una vigilia juvenil
una vigilia a la cual estamos invitando a las pastorales del decanato para que se acerquen. Ya está en los medios de la Pastoral Juvenil Diocesana la información para que ustedes puedan participar. Entonces, sábado 20 a las 6 de la tarde en el regadío, en el estadio de fútbol, viene el Ministerio Nazareno desde la Arquidiócesis de Managua para estar con nosotros en ese día y que podamos alabar y regocijarnos en el Señor. Muchas gracias. Estuvo con ustedes el seminarista Walter Fajardo y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.